como bien lo sabe, y si no, se lo volvemos a contar, acá se abren las puertas, se abren las ventanas, se abren los micrófonos para todas, todos y todes, sin importar el sesgo político, la mirada política que tenga con respecto a la realidad con que vivimos. En tal caso, Política Obrera tiene dentro de en sus candidatos a Julio Quintana, que hoy está tratando de llegar a la intendencia, con lo cual lo tenemos en línea y agradecemos la deferencia que tiene para charlar con Hora 7 Radial. Julio, ¿cómo te va? Javier, quien te habla, Hugo Verón, y todas y todos desde Hora 7 Radial te saludamos muy pero muy buen día. Buen día, muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias por la posibilidad de exponer nuestra política en su programa. No, para nosotros es un gusto, como siempre lo decimos, porque es importante escuchar, saber, para justamente eso, tratar de meditar, pensar, interpelarnos, reflexionar y en una de esas, ¿por qué no también? Hasta llegar a producir el voto de las y los oyentes para las y los candidatos, independientemente el gusto que cada uno tenga, ¿no? Así que muchísimas gracias a vos por prestarte a la entrevista. Primera pregunta, y esa viene de cajón, porque siempre decimos, en este tiempo en donde se abren las grietas, ¿por qué no tratar de saldarlas? Y en ese sentido, la primera, y como decía, de cajón, tengo que preguntar por qué no hicieron el esfuerzo para no dividir los votos la izquierda. Mira, es llamativo que el problema sea encarado por la división de la izquierda cuando la novedad política, creo yo, es la división rampante de un conjunto de facciones de los grandes bloques que conformaban lo que vos bien presentabas como una grieta nacional, que es el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. El Frente de Todos, por ejemplo, en Salta no existe formalmente, pero tiene una representación de sus diferentes facciones en casi todas las listas, podríamos decir. Porque está Entre Todos, está el otro que no me acuerdo cómo que se llama, también algo referente a todos, está Felicidad, están en Avancemos con Emiliano Estrada y están en el Frente de Sáenz. Juntos por el Cambio pasa lo mismo. Se han dividido, un sector está en Avancemos, otro sector está en Juntos por el Cambio, otro sector ni siquiera se ha presentado como Liendo, en función de sus propias contradicciones, otro sector está con el propio Sáenz. Es decir, que acá hay un escenario de disgregación política general. Lo de la izquierda tiene que ser visto también en este marco, salvando las diferencias, porque acá lo que tenemos es la expresión de un cuadro de crisis de gobernabilidad de las facciones que venían gobernando en el último periodo, y en la izquierda hay un debate sobre cómo abordar esto. Vos viste que el Frente de Izquierda ha terminado discutiendo toda una serie de cargos y candidaturas alejados de lo que es la agenda de la clase trabajadora, los problemas de la clase trabajadora, y esto es lo que ha terminado perjudicando la posibilidad de un Frente de Izquierda. Porque nosotros que somos partidarios de un Frente de Izquierda, a nivel nacional hemos planteado la necesidad, por ejemplo, de unas PASO que, en la medida que han sido suspendidas en la provincia, tenían que ser organizadas seriamente por los propios partidos para que cada uno, exponiendo su programa, pueda ver cómo se termina conformando una lista común, pero no ocultando las divergencias, sino exponiéndola a través de esa confrontación en unas PASO. Esto ha sido rechazado, han terminado discutiendo entre ellos cargos y candidaturas y se ha terminado quebrando el Frente de Izquierda Unida. Quizá esto porque siempre son los mismos que son precandidatos dentro, o candidatos, sí, de la izquierda, sobre todo del otro sector. No, eso es una manifestación deformada de un problema de otro orden. Me explico de otro modo. Vos imagínate, en Salta tenemos un crecimiento de la pobreza que, si bien es menor en sus ritmos que a nivel nacional, se da justo en el marco donde el gobierno
se jacta de que cada vez hay más puestos de trabajo en blanco, y sobre todo vinculados a la minería. ¿Qué quiere decir esto? Que en Salta lo que está creciendo es la pobreza, aunque crezcan los puestos de trabajo. Quiere decir que esos puestos de trabajo son precarios, los salarios en promedio están por debajo de lo que es la línea de la pobreza, que hoy en día está en 180.000 pesos casi a nivel general. Crece también una superexplotación con la extensión de la jornada laboral, y la izquierda, en vez de estar discutiendo esto, está discutiendo candidaturas. Después, lógicamente, en función de que esto la aleja de la base social que la izquierda debería pretender expresar, lógicamente la gente dice, bueno, estos son más de lo mismo, son todo lo mismo, etcétera. Política Obrera, por el contrario, viene a plantear esta agenda, que es la agenda que históricamente ha defendido el Partido Obrero, y que hoy en día ha dejado de defender y se ha trenzado bajo sus dirigentes históricos como Claudio del Pla, Pablo López, en una pugna absolutamente alejada del interés de los trabajadores por cargos, etcétera, aunque de algún modo sigan remitiendo a los trabajadores, pero ya desde un punto de vista formal. Tenemos una situación muy crítica con la cuestión del dengue en el norte provincial, y el gobierno está desalojando la palúdica, pero a la vez tiene una política, dice, de bloqueo focalizado en función de los casos que van surgiendo, en vez de armar un plan generalizado de descacharrado, desmalezado, etcétera, poniendo el conjunto de las fuerzas, recursos del Estado para el desarrollo de un plan de estas características. Entonces, tenemos grandes problemas de la población trabajadora salteña, el problema de la vivienda, por ejemplo. Hoy en día se ha agudizado la crisis habitacional por un fenómeno interesante. El gobierno reivindica, el conjunto de los bloques patronales reivindican que acá crece el turismo, pero el turismo ha producido, bajo un proceso de especulación inmobiliaria, una retracción del parque actual de viviendas, que ahora, en vez de estar para alquiler de vivienda familiar, están para alquileres temporales. Y las inversiones de nuevas viviendas, sobre todo en el sector privado, siguen esta lógica, es decir, que acá no solamente no tenemos más viviendas según el crecimiento vegetativo de la población, sino que tenemos menos viviendas de la que había antes, porque en un marco inflacionario después también se ha disparado el precio de las mismas. Entonces esto es lo que debería haber discutido la izquierda, y en función de esto, después de discutir una organización de un programa, y sobre la base de ese programa también una discusión de candidatura. Ha hecho lo contrario, se ha terminado dividiendo, y por lo tanto aquel problema es si se llama la atención de que hay un sector de la izquierda que ha abandonado sus posiciones históricas, y otro sector como Política Obrera que hacemos un esfuerzo para llamar la atención a los trabajadores que hoy en día en el campo de la izquierda es necesario construir un partido de la clase obrera para confrontar con el conjunto de los partidos patronales. Julio, en ese sentido, bueno, no claudican, porque lo que tienen aquellas personas que tienen una mirada más socialista sobre la realidad, no claudican en los ideales y en sus luchas, ¿no? Hasta el punto, o sea, se muere con las botas puestas, es decir que significa de que van a dar lucha, van a dar pelea en contra lo que ustedes están pensando. Sí, efectivamente. Ahora vos fijate que de todos modos en el campo de esta dispersión de la izquierda que ustedes señalaban, hay que agudizar los ojos, porque pasa lo mismo que a cualquier trabajador le pasa en los sindicatos. Entonces uno entra a un lugar de trabajo, dice, bueno, está mi sindicato, están mis representantes sindicales, entiendo naturalmente que ellos son los que defienden mi interés, pero después en la práctica uno los ve negociando con la patronal, por ejemplo, y no defendiendo la organización obrera en los lugares de trabajo, y entonces uno dice, bueno, pero acá hay alguien que reclama mi representación, pero después no la representa. Este es el problema que tenemos los trabajadores con los partidos patronales, pero ahora con un gran sector de la izquierda, que ya tenemos que agudizar los ojos, los oídos, para poder hacer esta diferenciación. Cualquier transformación que
pueda haber de características positivas en Salta la va a hacer los trabajadores. Por ejemplo, lo que están cuestionando hoy en día la política salarial de miseria del gobierno de Sáenz son los trabajadores, y lo hacen mediante autoconvocatoria, es decir, que también cuestionan el cepo de una burocracia sindical. Los que cuestionan la política sanitaria del gobierno, que es desastrosa, son justamente los trabajadores y la población que vive su trabajo, porque son ellos los que tienen que padecer el colapso de las guardias hospitalarias. Hay que apelar a esa masa de trabajadores para que ellos sean un factor político bajo sus propias consideraciones y sus propios intereses. Este es el rol de una verdadera izquierda socialista que no claudica, y es lo que nosotros venimos a plantear desde Política Obrera, porque el problema es si en Salta va a haber un partido de la clase trabajadora conformado por trabajadores y que permita que los trabajadores tengan una intervención política en función de sus propios intereses, que en el marco de una elección lógicamente pasa por conseguir la mayor cantidad de votos posible, conseguir, por ejemplo, una representación obrera y socialista que permita denunciar la agenda de los trabajadores, pero también organizar sus luchas contra un régimen que está agotado. Porque este es el problema. Vos imagínate, venimos de 12 años de romerismo, 12 años de Urtubey, ahora 4 de Sáenz, que perfila para 8 más, por lo menos en las pretensiones del actual gobernador. Y la situación de miseria, de desocupación, de pobreza, de falta de vivienda, el colapso de la salud y la educación es fenomenal. Es decir, acá hay un problema que va más allá de las figuritas que se han presentado en el último periodo, sino los intereses sociales que han defendido, que han sido históricamente los de los terratenientes, los del Banco Macro, los de los grandes ingenios, los de los acreedores de la provincia, etcétera. Ahora las mineras, que son las que comencé denunciando como las que se jactan de crear más trabajo, pero ese trabajo de todos modos no saca a la población de la pobreza y ahí se quiebra el relato oficial. Entonces acá hay que ir a un cambio de régimen político, hay que ir a un cambio del tipo de gobierno que tenemos en Salta y a nivel nacional, que son gobiernos que representan los intereses históricos de los explotadores, los capitalistas. Julio, y desde tu sector, ¿qué le vas a aportar a la Intendencia? Justamente, mira, Bettina Romero ha armado un esquema desde la Intendencia de privilegio de la obra pública vinculada a los intereses de los grupos del turismo y los especuladores inmobiliarios, y quiere hacer de Salta Capital una suerte de Cava, es decir, de Ciudad de Buenos Aires, con ciclovías, obras turísticas y de infraestructura en las plazas, etcétera, cuando en las barriadas lo que ha crecido es un derrumbe de lo que es la poca infraestructura que ya tenían, en donde había infraestructura, y en otros sectores han quedado completamente olvidados. Y recién ahora en campaña se están haciendo un par de cuadras que están muy lejos de saldar el cuadro de desatención que han sufrido las barriadas obreras, donde vive el mundo del trabajo de la Salta Capital. Es decir, que acá hay un interés social determinado desde la Intendencia que nosotros queremos rebatir. Nosotros consideramos que la Intendencia tiene que estar al servicio de este mundo del trabajo, de las barriadas. Tiene que haber un plan de obras públicas garantizado sobre la base de que se revisen los grandes contratos del municipio que se llevan la parte del león de los recursos municipales, como Agrotécnica Fueguina, como Lusar, etcétera. Se tiene que garantizar la pavimentación, el cordón cuneta, etcétera, la iluminación de las barriadas, la urbanización de los barrios que hoy en día están en una situación irregular. Se tiene que garantizar un plan de vivienda y se tiene que prohibir el trabajo en negro. Salta es un paraíso del trabajo en negro bajo el progreso del negocio del turismo, la gastronomía, etcétera. Vos tenés en la propia Plaza 9 de Julio trabajadores en negro en las confiterías de a su alrededor. Tenés jornadas mucho más extensas que la jornada legal de 8 horas y no están pagadas del modo adecuado o del modo legal vigente. El municipio tiene trabajadores en negros o contratados y precarizados, ni que decir las escuelas y salitas. Entonces nosotros venimos a establecer esta agenda en el municipio que, ojo, por ejemplo, otros candidatos como Emiliano Durán, también vinculado al gobierno de Sáenz, o Felipe Biel, etcétera, no rompen con este esquema, sino sobre todo, por ejemplo, Emiliano Durán,
plantea otro modo de abordar el problema, también en contra de los intereses de los trabajadores. Él dice, acá en las barriadas tenemos que hacer obras y la hagamos con los vecinos emprendedores. Es decir, lo que va a promover son cooperativas de trabajo en las barriadas, dándole presupuesto miserable, no respetando salarios de convenio, no respetando antigüedad, obras sociales, jubilación, etcétera, para que hagan algo de la obra pública y se deje de cuestionar que el grueso del presupuesto va a seguir yendo a Agrotécnica Fueguina, Luzal, a las necesidades, ¿no es cierto?, de los especuladores inmobiliarios y del turismo que dominan en la ciudad de Salta. Entonces esto tiene que ser desenmascarado. Nosotros no queremos una Salta en donde en nombre del emprendedurismo y la economía social, una enorme masa de la población viva en condiciones precarísimas y otro sector se lleve grandes recursos que vienen en dólares en la capital salteña. Entonces, todo esto está puesto en cuestión en esta elección y seguramente lo vamos a ir desarrollando en el marco de la propia campaña. ¿Cuánto de realidad tiene lo que vos estás hablando? Pero cuando vos le preguntas a los distintos candidatos, vos decimos, el mayor grueso se va en pagarle a Agrotécnica Fueguina. Pero vos cuando le preguntás a las personas, a los oyentes, al vecino, dice, estamos muy conformes con Agrotécnica Fueguina y es lo mejor que por ahí puede presentar el municipio con respecto a servicio, porque es lo que vende, es lo que se ve en la realidad. Ustedes no piensan lo mismo. No, porque no es un problema sobre la característica o la calidad del servicio. Lo que estamos diciendo es que acá vos tenés una situación en donde gran parte del presupuesto se lo lleva Agrotécnica Fueguina. Ese buen servicio que alguien puede reivindicar de todos modos es un servicio reducido en relación a los contratos originales que se firmaron en un momento con esta empresa que está hace más de 10 años, más todavía, y desde este punto de vista, bueno, la gente ve lo que efectivamente se presenta. Pero si uno hace un estudio histórico con lo que eran los contratos originales, el nivel de responsabilidad que tenía la empresa, cómo se le fueron quitando en las renegociaciones sucesivas responsabilidades y cómo fue incrementando el precio del servicio, acá tenemos una confiscación onerosa contra el conjunto de los recursos públicos del municipio. Este es el problema y lógicamente cuando vos le explicás al trabajador que reivindica que hoy en día hay relativamente un buen servicio de Agrotécnica Fueguina, va a decir, no, bueno, esto se tiene que revisar. A la vez, ese buen servicio no va a ser tan bueno en relación al conjunto de responsabilidades que tenía la empresa y que ahora se la ha eximido. Es decir, que la campaña te permite explicar estos problemas porque es lógico que la población no esté, ¿cómo te puedo decir?, profundizando este tipo de cuestiones porque vive el día. Sí, por ahí uno no está al tanto, como por ejemplo una oyente recién me preguntaba, el paro docente, ¿qué sabés? ¿Qué es lo que proponen? Y por ahí se nos ha pasado a nosotros, sabíamos, se nos ha traspapelado, hoy hay una lucha piquetera a través de la unidad piquetera contra el Fondo Monetario Internacional, que en definitiva dice no, pero el Fondo Monetario queda allá lejos, o es problema de nación, cuando vos en realidad queda allá lejos, es verdad, es problema de nación, es verdad, pero te afecta a tu bolsillo. No, absolutamente. Por ejemplo, mira, la docencia, como vos bien señalabas, está en un pie de lucha contra el gobierno, porque el gobierno ha cerrado una paritaria del 30% a mayo, pero todo indica que la inflación interanual es del 100% y que probablemente llegue al 100% nuevamente este año. Porque aquello que en principio a la población no le parece cercano, como los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional o el remate que acaba de hacer de títulos públicos el gobierno de Frente de Todos con Massa como ministro de Economía, un aliado del gobernador de Sáenz, plantea no solamente que crece la deuda en dólares del Estado Nacional, porque
estando en cajas nacionales, ahora pasa a ser vendido un 20% de su valor. Crece también la deuda pública, porque al venderlo un 20% de su valor en dólares, va a tener que emitir pesos para financiar lo que falta de esa deuda en relación a su valor nominal, y crece la deuda en pesos. Hay un desfinanciamiento de las cajas como el ANSES, el Banco Nación, etcétera, y esto va a afectar profundamente al conjunto de la población trabajadora. Entonces, por ejemplo, la docencia, volviendo a lo que quería expresar, se oponen a una confiscación salarial organizada desde el gobierno nacional y el gobierno provincial en un marco inflacionario también impulsado como política de Estado, y han parado el lunes y martes. Hay otros sectores que están llamando a parar ayer y hoy, y sobre todo también denunciando la situación de la escuela en relación a infraestructura, la falta de desmalezamiento y manutención, ¿no es cierto?, que le hacen reservorios de dengue, sobre todo en el norte provincial, cuando hay una situación terrible. Entonces, este es el cuadro que hoy en día tenemos y que hay que combatir. Sí. Todas las propuestas que tiene desde la izquierda son radicales en la estructura y el funcionamiento de la municipalidad. En el caso tuyo, como candidato a intendente, obviamente esa sabienda de que estamos en tiempo de veda, que todavía no ha empezado la campaña a proponer lo que plantea, pero puntualmente, ¿no? Con respecto a lo general, ¿ustedes piden un cambio radical en el manejo de la intendencia, Julio? No, una intendencia de política obrera lo que haría sería rápidamente organizar asambleas barriales y en el propio destacamento de los trabajadores del municipio, para garantizar que desde allí comience a salir una agenda que pueda viabilizar cada uno de los intereses del mundo del trabajo salteño. Eso que alguno podría decir que es radical, el problema no es su radicalidad, sino que se deriva fundamentalmente de la necesidad de responder al interés de aquellos que hoy en día son absolutamente excluidos de los intereses predominantes en la gestión municipal. Entonces, por ejemplo, hoy en día vos tenés un paro de los trabajadores municipales que reclaman toda una serie de reivindicaciones, y en otros momentos diferentes sectores de trabajadores del municipio han puesto en cuestión el vaciamiento municipal que existe en cada una de las dependencias y destacamentos. Entonces, abrir la posibilidad de que esos trabajadores que han denunciado todo esto comiencen a decir, no, mira, acá necesitamos tantos recursos, este salario, que se acabe la contratación a término de todo un sector del personal, se garantice su pase a planta permanente, etcétera. Vos a la vez no solamente vas a mejorar el salario de esos trabajadores, sino que también vas a mejorar la capacidad operativa del municipio para intervenir en las diferentes necesidades que se le habla al conjunto de las barriadas y la población. Lo que quiero decir es que acá el problema no es si los planteos son radicales o no, sino que si se corresponden con un interés social determinado, que en nuestro caso es el interés de los trabajadores. En las barriadas, si vos haces una asamblea, van a votar de inmediato que se garantice el conjunto de las necesidades del barrio, comenzando por el pavimento, la iluminación, la organización de las plazas, etcétera. Entonces, como vos verás, se va a determinar un mandato político y de gestión que hoy en día está bloqueado por una estructura institucional que lógicamente no tiene nada que ver, sino que está hecha a los efectos de responder a otros intereses, lo que pueden hacer lobby sobre esta estructura institucional, que son, insisto, los especuladores inmobiliarios que dominan la tierra urbana en Salta, los agentes del turismo, etcétera. Por ejemplo, mira, te pongo un ejemplo más, si me permitís. Hoy en día, Betina Romero ha metido un impuestazo. Ese impuestazo, de todos modos, en los barrios, en la medida que es impagable, el municipio agarra y dice, bueno, pero ustedes ni siquiera pagan los impuestos, menos aún pidan obra pública, abstrayéndose de las condiciones y situación social que existen en los barrios. Es decir, que bajo esta lógica que impera hoy en día, no va a haber ninguna obra pública en los barrios obreros y populares,
porque como está atada a un nivel de recaudación de esos mismos vecinos, no es rentable para el municipio. Hay que romper con esa lógica, y esto no tiene que ver, insisto, con una radicalidad, sino con la necesidad de representar un interés que hoy en día está absolutamente postergado, que es el interés de los trabajadores. Perfecto. Bueno, vamos a seguir conversando, vamos a seguir charlando en julio para llevar todas las propuestas de las y los candidatos, porque esa es la intención, por lo menos siempre fue la visión de Hora 7 Radial. Así que yo te agradezco estos minutitos que nos has presentado y que te has presentado como candidato. Nosotros ya te conocemos, sabemos de tu trayectoria dentro del Partido Obrero y ahora en política obrera, así que muchísimas gracias por aceptar la invitación a Hora 7 Radial. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, a su equipo, y desde ya a su disposición. Bueno, para nosotros, como siempre, es un gusto y es un placer haber charlado contigo. ¿Sí? Abrazos. Abrazos. Un abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau. Julio Quintana.